Bienvenidos a todos. Está aquí Luis Frade, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Málaga. Te doy la palabra para que presente a nivel institucional y ya ahora pues proseguimos. Eh, Buenas tardes a todos. Este año hemos podido celebrar este encuentro con las arquitectas y obviamente para todos los colegiados en el Día de la Mujer que se celebra el próximo lunes 8 de marzo. Y como el año pasado ya quisimos, lo vamos a abordar en tres planos distintos, que bueno, ahora Eugenia que coordina esta jornada lo explicará. Y creo que es importante este encuentro que creo que aglutina muchos de los intereses de nuestras arquitectas en Málaga y que creo que es importante este año por la iniciativa que la propia ONU ha impulsado sobre el manifiesto de que haya un futuro igualitario y más entre los profesionales como somos nosotros los arquitectos y las arquitectas. Y creo que abordarlo de estos tres planos distintos en tres mesas coloquios breves, pero yo creo que serán sustanciosas, va a ser importante. Así que solamente quiero agradeceros la participación a las ponentes y me gustaría que bueno, si hoy no podéis participar en directo, vieseis esta grabación y por supuesto participaseis el lunes 8, que tendremos un encuentro con todos los colegiados y a un nivel mucho más participativo que el de hoy, que es de exposición y yo creo que de debate. Os dejo con Eugenia que va a coordinar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, daros a todos la bienvenida. Las gracias tanto a los asistentes como a las ponentes de esta mesa coloquio. Bueno, como un poco ha dicho Luis, desde el colegio buscamos con este tipo de iniciativas poner en valor el papel de las arquitectas en la sociedad y evaluar su presencia en los diferentes ámbitos de la profesión. Pues analizando pues, los posibles conflictos de desigualdad de género que aún existen en el ámbito profesional. Vamos a celebrar varias mesas coloquios a lo largo de esta semana. Hoy tenemos la primera de ellas. Hoy vamos a hablar de arquitectas en la administración pública. Mañana, miércoles, será el turno de la docencia e investigación. Y por último, el jueves, pues el desarrollo libre de la profesión. Y bueno, como indicaba Luis, el 8 de marzo tendremos una jornada de encuentro a la que os invitamos a todas y a todos a participar, pues para abordar pues las diferentes problemáticas o incluso para comentar sobre lo que hayamos podido sacar de sustancioso de estas tres mesas coloquios. Y bueno, el objetivo fundamental de esta jornada es lograr una profesión con las mismas oportunidades para todos y bueno, un poco por todos lo sabéis que el formato es digital debido a los motivos sanitarios. Justamente el año pasado queríamos organizar este mismo evento para el Día de la Mujer y bueno, se truncó un poco todo por la llegada del estado de alarma y de toda la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Y bueno, este año hemos decidido optar por este formato digital, que bueno, es verdad que nos mantiene cerca, nos permite que estemos en contacto, pero ojalá pronto podamos realizar
este mismo encuentro, pero en un formato más presencial y más cercano, que seguro que estamos todos con muchas ganas. Y nada, sin más, vamos a dar comienzo a la mesa coloquio de esta tarde. Como he dicho, hoy participan compañeras que desarrollan su profesión en la administración pública. Van a intervenir Marta Berner Rivera, de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, Beatriz Pérez Doncel, del Ayuntamiento de Nerja, María Luisa Escudier Vega, del Servicio de Arquitectura, Urbanismo e Información Territorial de la Diputación de Málaga, Reyes López Ordóñez, arquitecta en el Ayuntamiento de Torrox, y va a moderar la mesa Lola Jiménez Ruiz, también de la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Espero sea todo correcto y sin más, pues silencio mi micrófono y os dejo, pero bueno, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos en la primera mesa coloquio, ¿no? Muchas gracias, Luis y Eugenia, por esta iniciativa del colegio, ¿no? De permitirnos este rato de encuentro para charlar de las inquietudes, de compartir certezas, incertidumbres, todo lo que pueda surgir esta tarde. Nos hemos reunido un par de veces para ver un poco cómo íbamos a organizar el debate y bueno, lo primero presentarnos, si os parece, aunque esté feo que empiece yo, pero como ya tengo el uso de la palabra, pues empiezo presentándome. Bueno, muchos me conocéis, yo soy Lola Jiménez Ruiz, trabajo en la Gerencia Municipal de Urbanismo desde hace un montón de años, entré en el año 91, no ha llovido mucho desde entonces. Y bueno, pues la verdad que mi trabajo en la gerencia ha sido diverso porque he trabajado en 3 departamentos diferentes. He trabajado en el departamento de planeamiento, en el departamento de licencia y el departamento de proyectos, o arquitectura que se llama ahora, ¿no? En ese sentido, pues la verdad que sí que he hecho licencia, he hecho planeamiento de oficio, también formar planeamiento de iniciativa privada, también he hecho, cuando estaba en proyectos, pues también he hecho edificación y espacio público y bueno, más recientemente sí que estuve en la oficina del Plan General desde el año 2004 que empezamos con el avance hasta el año 2011 en el equipo redactor de Plan General de Málaga y bueno, ahora actualmente pues soy la responsable de la sección de ordenación urbanística del Departamento de Planeamiento. Nos preguntábamos un día, hablando así con Eugenia, ¿no? De cómo podíamos enfocar el debate, decía, una de las preguntas que nos lanzaba era ella, si habíamos elegido deliberadamente dedicarnos, por ejemplo, al urbanismo o no, ¿no? Yo la verdad es que esto de dedicarme al urbanismo no fue una decisión deliberada. De hecho, yo en la escuela de arquitectura no hice la especialidad de urbanismo, yo hice la especialidad de edificación porque la verdad es que me atraía mucho más el tema de la arquitectura, ¿no? Frente al urbanismo. Y yo creo que en este tema hay como hay a veces, creo yo, un falso debate, ¿no? Entre los que, digamos, los partidarios del planeamiento y del proyecto arquitectónico, como si fueran realidades que se excluyen. Muchas veces, muchos defienden el proyecto como que tiene más capacidad de adaptación, que puede ser más innovador, puede ser más creativo y adaptarse mejor a los cambios, ¿no? De la sociedad y sin embargo ven los instrumentos de planeamiento como algo como, no sé, que la maraña burocrática hace que no sean eficaces, ¿no? Como si las energías que se liberan en la tramitación urbanística pues se deberían de dirigir más bien a hacer proyectos mucho más concretos y viables a corto plazo. Yo la verdad es que en este tema yo soy una firme defensora de la planificación urbana porque creo que efectivamente la arquitectura y el momento del proyecto arquitectónico, pues cuando llega ese momento muchas de las decisiones ya están tomadas y muchas pues yo creo que son decisiones irreversibles. Y como desde el planeamiento no se hayan abordado, no se hayan tomado las decisiones adecuadas en cuanto a la capacidad de acogida del territorio, de los usos, de las actividades, de las intensidades, pues yo creo que la arquitectura puede minimizar y puede arreglar ciertas cosas, pero no todas, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que la planificación, que efectivamente tiene que ser mucho más flexible, más inclusiva y más participativa, pero yo creo que es absolutamente imprescindible. Y bueno, pues esta es mi visión y le doy el paso a mis compañeras. Y al orden como queráis. Bueno.
O María Luisa, tú, para así vamos cambiando y no monopolizamos la gerencia. Vale, estupendo. Bueno, yo soy María Luisa Escudier, trabajo en la Diputación de Málaga, en el área de fomento de infraestructuras, ¿vale? Y estoy en el Servicio de Arquitectura, Urbanismo e Información Territorial, ¿vale? Y este servicio se divide en 3 patas: arquitectura, que hacen edificación; urbanismo, que se redactan planes generales, planes municipales de vivienda y suelo, distintos instrumentos de planeamiento, planes especiales. Incluso se lleva la disciplina urbanística de muchos municipios que nos piden ayuda técnica, y se hacen informes para juicios, y, o sea, hacemos un poco de todo. Simplemente lo que nos vayan pidiendo los ayuntamientos se va haciendo, ¿vale? Y entonces, pues, y información territorial, que es el que coge casi todos los datos provinciales, que en realidad nos están ayudando mucho al planeamiento, ¿vale? Y nada, yo llevo 20 años en la Diputación, he pasado por muchos puestos, pero siempre he estado haciendo lo mismo, siempre hago planeamiento. Entonces, para mí, yo soy una defensora del planeamiento, porque entiendo que el planeamiento tiene que ir antes que la arquitectura, por supuesto, pero estoy convencida de que la manera de hacer planeamiento existente no vale. Y hay que hacer un cambio radical de gente que entienda de urbanismo, y que hay que darle un cambio, porque las tramitaciones de 20 años de municipios de 400 habitantes no es rentable. O sea, pero no es rentable ni para el erario público, que es el que nos paga los sueldos a todo el equipo que hacemos los planes generales. Entonces hay que buscar una forma que sea más dinámica, que se adapte más al tiempo, que cuando vengan los inversores no se vayan aburridos, y que realmente sirva para dinamizar los municipios, no para que sea una carga. Y nada más. Paso a Marta. Bueno, yo soy Marta Berner Rivera, llevo en la gerencia de urbanismo, entré cuando Lola se fue al plan general en el 2004. Antes estuve 7 años trabajando en la calle y en la profesión libre, haciendo arquitectura, pero ahí fue donde se produjo mi acercamiento al urbanismo, porque yo llevé planeamiento en Málaga y era la que tenía que ir a defenderlo a la gerencia. Entonces ahí empecé a interesarme, y en realidad yo igualmente defensora del planeamiento, pero es que yo no encuentro diferencia entre el planeamiento y la arquitectura, porque la planificación es una forma de proyectar. Entonces es con otras herramientas distintas, pero en el fondo tú, cuando estás proyectando un espacio, una ciudad, estás por supuesto pensando hasta en el último usuario, y en dónde se va a meter y en cómo va a ser el edificio. Entonces yo eso de separar no lo encuentro, es planificación, que yo creo que la arquitectura es proyección y planificación de todo. Y he estado en varios departamentos, mayoritariamente en planeamientos, pero por ejemplo también he estado en disciplina. Pero lo que sí que me doy cuenta, o desde el punto de vista quizás como arquitecta, me ha traído mucho trabajar en la administración, yo creo que por trabajar en equipos. Porque yo siempre he trabajado en estudios que eran reducidos, pero había un conjunto de gente, pero yo creo que siempre he disfrutado y me he dado cuenta que cuando se forman equipos de trabajo se pueden conseguir muchísimas mejores cosas. Entonces, incluso al pasar en la gerencia por varios departamentos, también me he dado cuenta que no todos son tan malos como te piensas cuando tú estás en tu sitio y solo es que lo haces tú bien y los demás no. Entonces, yo creo que el mezclarse con los demás es fundamental, porque los entienden mejor, saben mejor lo que necesitan, entonces empiezas a ver las cosas de otra forma. Y luego, por supuesto, no te crees el ombligo del mundo y ves que se necesita a todo el mundo. Y luego sí que tuve la suerte de tener la superreferencia de María Eugenia Candau Ramila, que yo creo que es una gran arquitecta que poco a poco, bueno, ya le han puesto el nombre a uno de sus proyectos en el jardín que hay al norte de Teatinos, al lado de la estación eléctrica. Y bueno, es en fin, una persona fantástica, un referente fundamental de los pocos que había de su generación. Ella fue la 4ª o la 5ª colegiada, la primera fue Elena Owens, que también fue otra mujer bastante de bandera, que vino de Cuba, lo dejó todo y fue la primera colegiada aquí en Málaga.
Y entonces, pues yo creo que esas mujeres que fueron referentes, pues claro, eran tan pocas que para sobresalir es que eran buenas en todo, con independencia de que fueran mujeres, hombres o lo que fuera. Entonces, son personas excepcionales y yo tuve la suerte de trabajar con ella y aprender un montón. Y eso es un poco de las cosas que te da la administración, que trabajas con muchísima gente y yo creo que la mujer tiene más tendencia a, por lo menos yo no sé si eso va con la persona o con el género, pero yo personalmente considero que las mujeres trabajamos bien en equipo. Hay excepciones como en todo, pero yo creo que eso es bueno. La diversidad, el trabajar en grupos y el de eso que ya hablaremos así un poco en los siguientes temas. Vamos, yo creo que lo volveremos a nombrar. Es eso, o sea, como que la cantidad de profesionales que hacen urbanismo y que se trabaje, que cada uno da su punto de vista y te enriquece. Pues le doy el paso a Beatriz. Buenas tardes, yo soy Beatriz Pérez y desde hace un año y pocos meses trabajo como arquitecta en el Ayuntamiento de Nerja. El Ayuntamiento de Nerja no tiene el tamaño de la Gerencia de Urbanismo de Málaga ni de la Diputación, evidentemente, y el Departamento de Urbanismo, la Oficina de Urbanismo, somos muy poquitos y entonces tenemos que hacer de todo dentro de que un municipio de más de 20.000 habitantes que tiene ya, pues ya tiene una carga de trabajo bastante considerable, con lo cual hacemos desde informar planeamiento hasta redactar parte del planeamiento, pequeña escala, innovaciones de planes generales, informamos licencias, tenemos que responder reclamaciones patrimoniales, tenemos que hacer valoraciones para apropiar terrenos, tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Disciplina urbanística, inspecciones, todo, tenemos que hacer de todo. Antes de trabajar en el Ayuntamiento de Nerja, yo he estado durante 12 años combinando el trabajo en la administración en un par de municipios pequeños, en Cútar y en Isnate, a los que iba solo algunos días con el trabajo de profesional libre, ¿no? Y eso ha sido lo que me ha dado la experiencia, sobre todo para luego afrontar el trabajo que desarrollo ahora. Lo que declinó la balanza a decidirme, sobre todo, a trabajar en la administración pública, pues fue hace 3 años cuando fui madre y fui consciente de que para poder conciliar mi trabajo y mi familia, la mejor manera o la que me ofrecía mayor garantía de que pudiera hacerlo era trabajar en la administración más que en el trabajo que llevaba en el estudio como profesional libre. Y esa fue lo que me decidió a ir a por todas. Y le doy el paso a Reyes, que es la que falta. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Reyes López Ordóñez, trabajo en el Ayuntamiento de Torrox desde hace 15 años y allí también me pasa como ha comentado Beatriz, es un municipio pequeño, o bueno, relativamente pequeño, porque luego es grande en cuanto a superficie, en cuanto a desarrollo, pero sin embargo, pues es pequeño en cuanto a plantilla, a disposición de medios, con lo que contamos todos los días, que al final es el trabajo del día a día. Y claro, somos un equipo también pequeño, que arquitectos somos 2 y tenemos que hacer de todo. Como ha comentado Beatriz, licencias, informar planeamiento, hacer pequeños proyectos que aparecen de subvenciones, tenemos que hacer cualquier tipo de informe, cédula urbanística, inspección urbanística, etcétera, etcétera. Un poco de todo. Y bueno, comentar que yo antes estuve trabajando también fuera, profesional libre. Bueno, realmente estuve un tiempo dando clases, toqué un poco la docencia sustituyendo a una compañera, pero bueno, me pasé un invierno entero dando clases. Una experiencia bastante enriquecedora, lo que pasa que también di clases hasta de dibujo y te vuelves un poco loco con los pequeños. Pero también di a uno muy interesante, un FP de proyectos de construcción, que es la segunda parte, o como si dijéramos la actual delineante, y la verdad es que era muy interesante ver cómo hay personas que con ya cierta madurez saben lo que quieren y entran por otro camino a lo mejor diferente al de estudiar una carrera. Y la verdad es que aprendían bastante bien un poco de todo.
Y luego también estuve pues trabajando con diferentes compañeros, estuve un tiempo con un arquitecto, con Antonio Valero del Valle, haciendo unos hoteles, bueno, entre otras cosas, unos hoteles que hay en Benalmádena y diferentes cosas. Y quería comentarlo porque fue muy interesante cómo trabajar en un estudio donde todas eran mujeres, todas las delineantes, administrativas, peritos, y las arquitectas que estábamos, todas mujeres menos él, y porque él estaba convencido de que las mujeres le aportábamos más trabajando, nos compenetrábamos mejor, trabajábamos mejor en equipo, como comentaba Marta. Creo que a eso le gustaba también porque él se sentía como el gallo del ¿no? Pero bueno, que decía que alguna vez que no lo hacía queriendo por excluir a los hombres, que alguna vez había tenido algún arquitecto trabajando con él, pero no le respondían de la forma que él veía mucho más compenetración, más disposición, somos más, a lo mejor más, lo hablábamos el otro día, un poco más hormiguitas, ¿no? Y estaba muy contento con un estudio solo con mujeres. Y bueno, y después, pues el hecho de pasar a la administración en realidad fue por un tema personal. Y bueno, tenía un hijo, me separé, me encontré con una situación muy difícil de compaginar yo sola con un niño de meses, además. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar en la administración y la verdad es que gracias a eso, pues he podido subsistir. La verdad, profesionalmente y personalmente. Así que porque pude organizar un trabajo con un horario, con un orden, una organización. Echo mucho de menos proyectar, de estar en la calle. Lo he hecho siempre mucho de menos, siempre he pensado que cuando él fuera más mayor, que cada vez más mayor. Y bueno, ya tiene 15 años, claro. Llevo 15 en Torrox, pues eso. Y que encontraría hueco, pero al final siempre falta el hueco. Y bueno, pues seguimos, ¿no, Lola? Sí, sí. Bueno, pues no sé si Eugenia puede proyectar porque para organizar un poquillo el coloquio nos íbamos a centrar en debatir sobre 4 temas, ¿no? Un poco por organizar un poco la conversación, ¿no? Íbamos a empezar por ver un poco qué nuevos enfoques, ¿no? María Luisa lo decía en su presentación, ¿no? Que no podemos seguir haciendo urbanismo como lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues íbamos a empezar por ahí, ¿no? Es decir, qué nuevo enfoque en urbanismo como práctica social de creación y transformación de la ciudad entendemos que tenemos que abordar, ¿no? El segundo tema, así un poco global, sería el tema de la participación ciudadana, ¿no? Hemos puesto lo de legalidad, legitimidad, bueno, luego explicaremos un poco por qué. En una jornada, digamos, en torno a la celebración del 8 de marzo, no puede faltar el tema de la perspectiva de género, ¿no? Y luego íbamos a terminar hablando más un poco de nuestra profesión, ¿no? Un poco en torno al cómo vemos nosotros la proyección profesional de la arquitecta, ¿no? Un poco para organizarnos el debate, estos eran los 4 temas sobre los que vamos a debatir. Yo voy a hacer una pequeña introducción y rápidamente pues le doy paso a mis compañeras, ¿no? Si vamos, pues siguiendo este orden, ¿no? En relación a, bueno, hemos visto ya durante la presentación que somos 5 mujeres que tenemos en común que nuestro escenario de trabajo para las 5 es la ciudad y nuestra práctica profesional el urbanismo, ¿no? Y hemos visto la diversidad de municipios o de administración local en la que participamos, ¿no? Yo había traído, si puede Eugenia pasar por favor la primera imagen. Yo había traído esta imagen que es de, bueno, todos la conocéis, es la barriada de los Asperones en Málaga, ¿no? Y bueno, la había traído porque creo que tiene mucho que ver con la primera de las cuestiones, ¿no? Esta de nuevo enfoque en urbanismo. Yo creo que en una ciudad como Málaga, en la que tantas cosas se han hecho y muchas de ellas se han hecho muy bien, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, bueno, pues si vemos, por ejemplo, la recuperación del centro histórico, la integración del puerto con la ciudad, no sé, yo creo que Málaga es una ciudad exitosa y la verdad es que parece que esta imagen, bueno, pues nos habla de un fracaso, ¿no? En el sentido de que en una ciudad como Málaga, que es referente en muchas cuestiones, en el ámbito de equipamientos culturales, pues yo creo que no se debería de permitir que situaciones como esta se mantengan en una ciudad como Málaga, ¿no? Eso es una barriada que
que nació hace más de 40 años con vocación de un asentamiento provisional y bueno, pues es una asignatura pendiente de la ciudad que no podemos permitirnos, ¿no? Si pensamos que el urbanismo, digamos, lo primero que tiene que velar es por la calidad de vida de los ciudadanos y colocar a las personas en el centro, pues es una situación que al menos a mí me hace preguntarme qué cosas no estamos haciendo bien. Dicen los expertos, ¿no? Cuando hablan de sostenibilidad, sí, Eugenia, puedes pasar. Cuando hablan de sostenibilidad dicen los expertos que la batalla de la sostenibilidad se va a ganar o perder en las ciudades, ¿no? Y no por casualidad, el objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el objetivo 11 precisamente, está centrado en la ciudad, ¿no? Dice literalmente que se trata de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Si pensamos que para 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Fijaros que, bueno, nos ponen un montón de deberes y parece que en un plazo que yo creo que mucho me temo irrealizable ya, ¿no? Pero si pensamos que en el 2030 se espera que a nivel mundial el 70% de la población viva en ciudades, pues vemos un poco el reto tan importante que tenemos por delante. Dentro, sabéis que estos 17 objetivos luego tienen una serie de metas, en concreto este objetivo 11 de la ciudad, pues nos abre un montón de caminos, ¿no? Porque el objetivo 11 habla de, bueno, cuando ya entramos en el desglose de las metas, pues nos habla de la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, nos habla de la necesidad de priorizar el transporte público, de la búsqueda de una urbanización inclusiva y sostenible, de la preservación del patrimonio cultural y natural, de prever y mitigar en lo posible desastres y reducción de la vulnerabilidad de nuestras ciudades, regular el problema de los desechos, de la contaminación, promover el acceso a las zonas verdes, establecer vínculos, ¿no? Yo creo que los que trabajáis en municipios más pequeños, pues esto lo tenéis mejor integrado, ¿no? Pero establecer vínculos entre las zonas urbanas y las rurales. Ahora, por ejemplo, en Málaga, bueno, pues Lomau va a presentar esta semana un proyecto muy interesante en cuanto a los anillos verdes, ¿no? Bueno, la verdad es que es una ingente cantidad de líneas de trabajo, ¿no? Y dicen que tenemos que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Bueno, pues yo ahora os daría paso a mis compañeras para ver un poco en el día a día estos retos tan importantes, ¿no? A nivel de conseguir que nuestras ciudades efectivamente crezcan en esta dirección que nos propone la Agenda 2030, ¿cómo, digamos, en lo concreto, qué consideráis más urgentes? ¿Qué retos os planteáis como más a corto plazo o más inmediatos? Pues, por ejemplo, la que queráis intervenir. No sé, si queréis cambiamos el orden, no sé, Reyes, venga, te lanzo la pelota. Bueno, pues todos estos retos que me habla Lola, la verdad es que a mí en parte en el día a día se me quedan lejísimos. Yo bueno, no sé si había puesto Eugenia una imagen, le había comentado que si podía poner una imagen con la que me sentí identificada, no sé si podrá, y es la situación que nos encontramos en el día a día, que vamos con la lengua afuera, en el sentido que es un correr, todos los días te están llamando por teléfono, no quieres sacar informes, eso, me sentía muy atada. De pies y manos. Es una sensación, yo por lo menos tengo la sensación todos los días de ir tarde, mal, agobiada, no responder a nada, no poder sentarme a hacer un informe completo, porque cuando me quiero dar cuenta ya lo he mandado a firmar y tengo 3 errores, pero errores erratas en el informe porque a la mitad me llamaron 5 veces. Así, entonces, ya el pensar en cosas mucho más allá, tan bonitas como las que estás comentando, se me quedan lejísimos. Hombre, sí que es verdad que cuando estás en un municipio y con las características, por ejemplo, que tiene Torrox es un municipio, no sé si lo conocéis, tiene una zona de costa completamente nueva, un término municipal, un pueblo o zona urbana central por encima de la autovía, la costa todo longitudinal, tiene además como una forma de ancla, y luego tiene una cantidad de suelo no urbanizable bastante grande. Entonces, es un municipio completamente disgregado, donde sí hay esa ancla central es como una unión, una pequeña unión entre un sitio y otro, pero luego es que está disgregado como si dijéramos también en la mente de las personas.
Las personas se sienten del Morche, que lo conoceréis por otro nombre, pues también pertenece a Torrox. Se sienten del Morche y entonces no se sienten del pueblo. Se sienten del pueblo y no son de la costa. En la costa, si eres de una parte, eres de Conejita. Es decir, es un municipio en el que cada uno tiene sus particularidades, todos son como muy celosos unos de otros, de su zona, de su parte, que por otro lado también tiene sus partes buenas porque la cuidan, ¿no? El que está en el pueblo cuida especialmente el pueblo. Pero claro, lo que es hacer urbanismo cuesta porque la mentalidad es difícil. Y luego tienen también una mentalidad un poco celosa de lo suyo, celosa en el sentido de que tienen un sentido de propiedad muy alto, tan alto como que, o de la justicia a lo mejor, tan alto que todos tienen su parte de parcela en el campo, su parte de parcela es suya y los límites están siempre, bueno, creo que eso pasa un poco en todas partes en el sur rural, ¿no? Pero el límite es un poquito más para allá de lo justo y un poquito más. Hay muchas discusiones entre propietarios. Tienen la costumbre de, como digo, todos tienen parcelas en el campo, pues parcelas que algunos tienen sus cortijos, pero además tienen la costumbre de que si tienen 3 hijos, por ejemplo, y 3 parcelas, se agregan cada una de ellas en 3 y para que cada uno de los hijos tenga el mismo tamaño de parcela con las mismas condiciones, porque una estará en una zona, otra en otra, es decir, cada una de las parcelas las agregan en 3 y dan 3 trocitos y si tienen un cortijo en una de ellas o en 2, las parten cada uno de ellos en 3, no vaya a creer. Es decir, por esto digo, comentando con esto que es una idiosincrasia particular porque crear ciudad como un conjunto, buscar unos objetivos generales, unos objetivos que estén como por encima de esas cosas pequeñas, de esas rencillas de día a día, de esas particularidades pequeñas, es bastante difícil. Y ya digo que como esa situación de ir corriendo con todo lo que hay que hacer lo que había que haber hecho hace 2 meses, no voy a decir antes de ayer, porque antes de ayer, ojalá fuera antes de ayer, pues es bastante complicado. Pero bueno, poco a poco se irá intentando. Se van haciendo cositas pequeñas y pocas. Y luego que las corporaciones, pues en general suelen tener esto de que están para poco tiempo, quieren hacer cosas que se noten, que se resuelvan rápido, que ellos vayan dejando su legado y, bueno, quieran también, como no, la política local, vamos, la política en general, pero la política local está muy vinculada a que me vote los ciudadanos me voten en las siguientes elecciones, con lo cual tengo que dejar ahí mi presencia de lo que he hecho. Entonces se hacen muchas cosas pequeñas, para mi gusto, y pocas de ciudad como ciudad grande, como municipio, como pensamiento en general. Pero bueno, por exponer un poco la situación que a lo mejor es diferente completamente a la que vosotros planteáis. Y ya, yo creo que puede comentar, a lo mejor incluso Beatriz puede comentar si en Nerja es un poco así o no. En Nerja no es tan así. Es verdad que en Nerja, bueno, ahora mismo somos 2 arquitectos dentro del organigrama que tiene urbanismo y hay un técnico de planeamiento que es abogado y hay una letrada que es la que informa el resto de cosas, ¿no? Entonces, entre los 4 sí que tenemos un equipo en el que tratamos de, aparte del día a día, que es verdad que es así de agotador, porque lo que tú dices del informe con 3 erratas a mí me pasa a diario, porque es verdad que te han llamado 5 veces, te han requerido para una reunión sorpresa o se presenta quien sea sin ningún escrúpulo a preguntarte algo. Entonces, aparte de ese día a día, que sí es verdad que es un poco estresante, pero yo para eso intento ser bastante cuadricular y organizarme por encima del orden que me quieren imponer otras personas, intento por lo menos el 50% del tiempo tenerlo yo ordenado, sí es verdad que tenemos en mente, o por lo menos desde que entramos mi compañero Pedro y yo, sí es verdad que hay un sentimiento de ordenar la ciudad que ahora mismo existe, la ciudad de Nerja, y que tiene varios temas enquistados desde hace muchísimos años, que son los que había apuntado como retos, ¿no? Para cumplir un poco esos objetivos que marca la Agenda 2030, ¿no? Aunque no lo hayamos pensado como parte de esa agenda, pero conscientemente sí sabemos que es lo que necesitaría una ciudad como Nerja para
para ir a mejor, ¿no? Un punto fundamental es conseguir ordenar y regularizar el suelo industrial que ahora mismo existe, que aparte de ser escaso, no estaba correctamente ordenado y ha sido objetivo de un montón de litigios y de sentencias. Buscar un suelo alternativo a ese, ordenar la ciudad que ahora mismo hay, que ya sí que se va declinando un poco más por los espacios peatonales, que ya los tiene, ¿no? Pero que quiere ir a más espacio peatonal y más aparcamiento subterráneo, que es uno de los objetivos que se marcan para que la ciudad sea más amable, ¿no? En ese sentido, y la creación de un anillo verde con una serie de espacios libres que han quedado de distintas reparcelaciones de una unidad de ejecución muy grande que hay en el centro, para que ese anillo verde pueda funcionar como parque urbano, ¿no? Como un parque que realmente tenga un uso efectivo, que no sea simplemente un área verde que no se puede disfrutar. Esos son los 3 objetivos que yo creo que a día de hoy nos hemos marcado y que no se resuelven en 4 años, desde luego, pero en ese aspecto sí es verdad que el equipo de trabajo debe mirar un poco más allá de esos 4 años de la persona que te organiza el trabajo, ¿no? Y lo que tú comentabas del suelo rural, lo he vivido durante muchos años en Cúter y en Innate, y ahí, aunque parezca que no, sí hay un problema muy grave entre el límite de lo urbano y el límite de lo rural, porque no está marcado en ocasiones en ningún instrumento de planeamiento. Y hay ocasiones en que eso lo tiene que decidir un juez. Y es así de crudo, vamos, a mí me ha pasado. Yo he llegado a dar una licencia en un suelo que consideraba al 100% que era urbano y he tenido que ir a defenderme ante el juez. Porque alguien ha dicho que era rural. Y eso es lo que no puede ocurrir en pueblos pequeños en los que no hay planeamiento, que al final esa línea que no está definida la tenga que decidir un juez. Bueno, a ver, yo desde la Diputación, como sabéis, llevamos municipios menores de 20.000 habitantes y en realidad nos centramos en los menores de 5.000. Entonces, hacemos sus planes, hacemos casi el urbanismo de estos pequeños municipios. Entonces, yo lo que echo de menos en pasado, no como nuevos retos, sino los retos que ya deberíamos de tener, es que los habitantes tuviesen un mínimo de cultura urbanística. Un mínimo. Pues eso es complicadísimo. Porque eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque en estos municipios se hace un urbanismo que no es que es un urbanismo deficitario, no es un urbanismo lucrativo. Entonces, cuando le dices que a la parcela de su abuelo tiene que darle la mitad al ayuntamiento para cesiones de área libre, equipamiento y tal, que tiene que hacer en los viales, que tiene que ceder el aprovechamiento, vamos, te sacan la escopeta, que es lo que me pasa a mí. Cada vez que voy a presentar un plan general a un municipio tiene que estar la Guardia Civil, porque ya en algunos pueblos me han sacado la escopeta. Y es que no lo entienden. Entonces yo siempre hago alusión a una cooperativa olivarera, como me enseñó mi amigo, aunque con mucha diferencia de edad, Carlos Verdú y compañero, que decía como que las parcelas eran las aceitunas y que los solares eran el aceite, que las aceitunas son de todos y lo llevas en más kilos y que luego te devuelven menos kilos de aceite y no te tienen por qué devolver el aceite de tus aceitunas, que lo intentan, pero que no tiene por qué ser de tus aceitunas. Bueno, pues así me llevo por todos los pueblos diciendo eso, porque es que no lo entienden. Entonces, yo creo que el déficit es, por lo menos en los colegios, el dar un día de cultura urbanística, o sea, centrada en los 3 pilares que recoge el documento que publicaron en febrero de 2016 el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y la Unión de Arquitectos de Urbanística. Hicieron un documento y decían como que había 3 pilares grandes en el urbanismo: el social, el económico y el ambiental. Pues un poco basándonos en eso, o sea, que la gente le suene de algo lo del urbanismo, porque es que parece que es que vas con una manta y un trabuco a los pueblos, porque es verdad que es que para ellos, con la edificabilidad que se le da, el tipo de ordenanza que se le pone y tal, es que no es rentable.
No es rentable, o sea, se quedan a ras y ellos prefieren tener un trozo de parcela que meterle una unidad de ejecución. Entonces, eso es como lo básico dentro del urbanismo. Y luego, yo creo que como reto, en todos estos pequeños municipios deberíamos de reconstruir, mejorar lo urbanizado. Ya lo hacemos, de hecho, hemos incluido un análisis de todas las casas deshabitadas que hay. Porque es que la mayoría de las viviendas que están en núcleo histórico están deshabitadas y tienen valor patrimonial en cuanto a que son viviendas tradicionales con una arquitectura que tiene cierto valor, aunque sea una arquitectura doméstica. Entonces, en vez de hacer un urbanismo expansivo, bueno, expansivo, poniéndole un suelo industrial y un suelo residencial urbanizable, pero es que a lo mejor no lo necesitan. Entonces, yo creo que deberíamos de reinventar la ciudad existente y singularizar, porque hay muchos municipios. Por ejemplo, Salares tiene 200 habitantes, pero solo viven 40 personas. La mayoría de las viviendas están vacías y la mayoría de las viviendas están sin tocar. Son lagares, bodegas, maravilloso. Y entonces es una pena que allí se planteen, que yo he hecho el plan general, por eso lo puedo criticar, se planteen unidades de ejecución y con suelos urbanos no consolidados o con suelos urbanizables, existiendo un patrimonio abandonado en el centro histórico con las infraestructuras necesarias y con todo lo necesario como para habitar con calidad de vida. Entonces yo creo que eso, yo creo que nos deberíamos de remirar cómo planificamos y no ir al evolucionismo, sino a poner en valor las existencias que tenemos. Bueno, yo retomo eso y digo que en Málaga hay un poco de mezcla de pequeños municipios porque tenemos mucho suelo no urbanizable con la misma problemática y de gran municipio. Y encima donde todo el mundo se mira, pero desde luego los nuevos enfoques del urbanismo, cada vez que nos reunimos para tratar o nuevas leyes o planes generales o hacemos las comisiones que estudiamos, todos coincidimos en que las herramientas urbanísticas no sirven, que vamos muy por detrás de cómo va la sociedad y que si queremos cumplir mínimamente algunos de los objetivos y ser sostenible, habría que ir mucho más a reutilizar que hacer cosas nuevas. Pero nos encontramos con un gran problema. Primero, la legislación que no da pie, esperemos que la que salga pronto sí nos dé algo. Y segundo, que está basada en unos instrumentos económicos que se ponen siempre en tela de juicio. Porque eso de que tu suelo valga más, pero luego te lo cambio y entonces eso no entiende la gente que el mío no valga, entonces el tuyo sí, que sea una mercancía que no está muy clara desde el principio, porque como muy bien dice Paco Carreras cada vez que inaugura un curso de urbanismo, de señora, cuando usted, la maternidad el médico debería decir, señora, ha tenido usted un promotor, porque seguramente ese niño tendrá una parcelita y eso no lo sabe la gente, es tan sencillo como eso, igual que se debe explicar en el colegio Educación para la Ciudadanía o la Constitución, se debe explicar cuáles son las herramientas de hoy en día y de hecho yo creo que así nos daríamos cuenta que deben cambiar. Si la gente visibilizara más que partimos de una entelequia donde las cosas valen previamente, luego si entran en carga valen más, pero luego entonces ya no son rentables, entonces por eso no saltan, pues mirar el fracaso de los asperones. Pero yo diría más el fracaso de las nuevas urbanizaciones. Aquí en Málaga hemos hecho con los planes generales, que además tenemos un montón de ellos en pocos años, comparándonos con Europa, planificamos como rápido entre comillas y de pronto nos tiramos 10 años que no se hace nada y ahora en 5 años se hace todo, cosas que se planificaron hace 15. Cuando en Europa para hacer, yo qué sé, 500.000, o sea, medio millón de metros se tiran como, yo qué sé, pensándolo 5 años. Y no luego que hay que presentar el proyecto y el plan en 15 días. Y luego el concurso es todo de locos. O sea, no se planifica sensatamente, no se tienen en cuenta las nuevas herramientas que nos han puesto con la tramitación medioambiental, se supone que nos debería servir para incorporar todos los objetivos de sostenibilidad. Pero otra vez yo creo que ha sido un fracaso, porque todas las evaluaciones ambientales lo único que vuelven a hacer es darle el ok
a la planificación, con independencia de lo que de verdad te esté pidiendo ese territorio. Entonces, yo creo que en el fondo estamos dando palos de ciego, estamos usando herramientas que tienen un potencial bárbaro, pero por la legislación, por lo que sea, o porque no somos capaces de romper y empezar de cero con esos vecinos, con esos dueños de terreno, porque yo también una de las cosas que creo que se usa muy poco es la colaboración público-privada. Porque o viene todo de privado y tú lo tramitas y lo tramitas simplemente, pero no se entiende esa colaboración y yo creo que es fundamental. Ni la administración puede tirar con todo, ni los privados en teoría van a estar pensando lógicamente porque no lo tienen metido en su ADN o en sus intereses, cosas que también volvemos a la educación. Yo es que creo que todos esos objetivos de desarrollo sostenible es que hay que empezar a enseñarlos desde preescolar. Entonces, así todo el mundo se da cuenta que cada cosa que hace puede que interfiera en otro sector en el que nunca ha pensado o con el que nunca se ha... Entonces, sí, que todos somos parte de un mismo colectivo y todos tenemos que luchar por lo mismo. Un montón de retos en ese sentido para que no nos pase como lo de los asperones. Yo creo que no sabemos tampoco gestionar luego el planeamiento, el papel lo aguanta todo, hacemos planificación que está bien, pero volvemos a lo mismo. Si no tiene una pata económica sólida, si no contamos con el apoyo de los propietarios, pues pasa lo que pasa. Y luego también, súper importante mezclar. Por ejemplo, comparando con los asperones, si hemos hecho otras propuestas en Málaga, como son Soliva, donde había mucha vivienda, de la poca vivienda protegida que se ha hecho últimamente, pero también era un monocultivo social. Entonces se metía a un tipo de población con un margen muy corto. Y yo recuerdo el Plan Nacional de Urbanismo de la mina en Barcelona, donde los arquitectos explicaban que el éxito de la mina es que tiene pijos y pobres. Claro. Entonces, que hay que mezclar a la gente, no se puede hacer o solo gente con un nivel bajo, porque además que yo creo que con el COVID no hemos dado cuenta lo importante que es tu vecino, ya tenga 3 veces menos renta que tú o 3 veces más renta que tú. Cuando hace falta alguien, todos nos echamos una mano y todos somos necesarios. Entonces, pues todo eso mezclado, no sé muy bien cómo lo vamos a poder aplicar, pero yo creo que habría que ser valiente y a ver si la nueva ley trae las expectativas que algunos hemos puesto en ella y en fin, se estudian mejor las cosas y se empiezan a obtener resultados distintos. Bueno, pues la verdad que yo creo que han salido un montón de temas interesantes que darían para estar charlando un montón de tiempo, ¿no? Pero como tenemos un tiempo agotado, la verdad que yo creo que lo que ha dicho María Luisa, con que ahora cuando entremos en el tema de la participación, María Luisa, en tu caso es una actividad de alto riesgo, por lo que veo, ¿no? Sí. La participación ciudadana. Yo la verdad que veo muy interesante también, digamos, lo que habéis comentado de la pedagogía, ¿no? Muchas veces los técnicos, además de planificadores, tenemos que hacer pedagogía del urbanismo, ¿no? En Málaga tuvimos una experiencia muy chula y es que dimos un taller para gente de secundaria sobre urbanismo. Y no os podéis hacer una idea el juego que dio y lo interesante que le resultó, sobre todo al profesor, que nos recibió un poco como diciendo, esta gente que... Y estaba encantadísimo y creo que durante todo el curso los puso a hacer análisis urbanístico del barrio y la verdad que a los chavales les gustaba mucho, pero yo estoy con vosotras. Es verdad que es un tema de educación y de... que para que la gente entienda estas cosas de los repartos, ¿no? Hay mucha labor de pedagogía que también yo creo que nos compete, ¿no? Pero que entiendo que esa formación hay que hacerla por separado de cuando estás presentándole el plan, porque parece que es que le estás vendiendo el plan, ¿sabes? Y no le estás vendiendo el plan, ¿sabes? Quieres formarlos para que entiendan lo que se ha hecho en el plan. Pero yo creo que deben de ser dos cosas desvinculadas, aunque lo hagamos los mismos como administración pública, podamos hacerlo, pero no en el momento en que le estás diciendo cómo ha quedado clasificado su suelo. Claro. Eso que has dicho, María Luisa, enlaza perfectamente con el tema el siguiente tema que nos habíamos propuesto, ¿no? El tema de la participación no puede ser algo, digamos, antes había como un proceso lineal, ¿no? Primero hacíamos un análisis, el diagnóstico, hacíamos el plan, la planificación y luego le preguntábamos al ciudadano. Eso no puede ser así de lineal, sino que en cada fase hace falta explicar
y la toma de decisiones, digamos, hay que incorporar a la gente de primera hora, porque si no parece como que los llama ya cuando está todo ya repartido, ¿no? Y parece que entonces se sienten defraudados, ¿no? En el tema de la participación, yo creo que también el problema, yo creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica los técnicos, ¿no? Porque a veces creemos que los problemas de urbanismo son problemas técnicos y que nos sentamos en una mesa de trabajo, la administración, los técnicos y los propietarios de suelo, y ahí ya lo decidimos todo. Y al final no estamos contando con los ciudadanos que en definitiva son los destinatarios de nuestro trabajo. En ese sentido, yo creo que lo que nos falta también un poco de humildad, ¿no? Cuando hablamos, dice, no, es que aquí el interés público, los técnicos no tenemos la varita mágica para saber cuáles son los problemas y para saber cuáles son las soluciones, sin contar con los ciudadanos. Yo traía aquí una imagen, ¿no? De un tema que ahora está muy, muy candente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la bicicletación, ¿no? El tema del carril 30, ¿no? Como ha sido una decisión a lo mejor que se ha adoptado un poco a la ligera en el sentido de que no se ha contado suficientemente con, digamos, con la opinión pues, de los usuarios, de los padres que tienen niños, de cómo se va a implementar esa medida. Bueno, pues esto es no sé, un ejemplo de hasta qué punto la participación ciudadana es necesaria, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los técnicos tenemos que apearnos un poco y reconocer que nosotros no podemos, con la mejor de las intenciones, no tenemos la varita mágica para decidir a priori qué es digamos, cuál es el interés público y cuál es el interés general, porque para eso hay que contar con los ciudadanos. Y como decía al principio, hay que contar no en un proceso lineal, sino en un proceso, digamos, que desde la primera toma de decisión hasta el final, digamos, se tenga en cuenta esa opinión. Y también que haya mecanismos de evaluación, porque muchas veces lanzamos soluciones y luego no volvemos sobre ellas para ver si están funcionando bien o no. Yo creo que estamos acostumbrados, como decía Marta, aunque regular, pero vamos metiendo en la evaluación de impacto ambiental con todos los defectos que señalaba Marta, pero la vamos incorporando a nuestra planificación. Pero ¿y el impacto social? ¿Quién lo evalúa? Porque a lo mejor tomamos decisiones que tienen efectos colaterales que no habíamos previsto en un principio, ¿no? Entonces, yo veo la necesidad también de volver sobre los procesos y ver si efectivamente han sido decisiones acertadas o no, ¿no? Bueno, pues esto lo traía como una imagen un poco alusiva al tema de la participación. Hay otra que es de un artículo yo creo que fue de ayer o antes de ayer, ¿no? Que me hacía pensar también en la situación que vivimos de pandemia. Este tema de la participación ciudadana, la verdad que se ha complicado, ¿no? Porque ahora mismo parece que vivimos encapsulados, ¿no? Y todo el tejido asociativo y todo esto yo creo que se va a ver afectado por la situación que vivimos ahora. Yo creo que ahora, aparte de nuestros problemas, tenemos uno añadido y es cómo mantener esa relación con el ciudadano a pesar digamos, del tema del COVID, ¿no? Del tema de la pandemia, porque nosotros lo estamos viviendo y también es verdad que a nivel del colectivo estamos viendo que la gente pues se está poniendo nerviosa porque ya no somos tan accesibles como antes, en fin. Yo creo que aquí tenemos que acertar para no perder el contacto a los ciudadanos y poder prestar el mismo servicio que hacemos. En esta línea de la participación, sabemos, yo decía al principio legalidad, legitimidad, ¿no? ¿Por qué decíamos esto? En parte, con la participación, sobre todo cuando es un plan de iniciativa privada, cumplimos con los plazos legales de información al público, de alegaciones, de avance, cuando el plan, por ejemplo, con el caso de los planes generales que es obligatorio. Pero yo creo que se nos queda corto, porque en realidad las decisiones urbanísticas, digamos, tendrán legitimidad en el momento en que estén de verdad respaldadas y sustentadas yo creo que por la participación ciudadana en un sentido mucho más pleno que el dar simplemente un mes de información al público. En ese sentido yo creo que tenemos que dar el paso, pasar de la legalidad a la legitimidad que da incorporarlos plenamente, ¿no? Y es verdad que todas las exposiciones de motivos de la LOA, también de la lista, yo creo que en todas se ve, o sea, se palma, se manifiesta como una necesidad y como un derecho de la ciudadanía y la ley de transparencia, todo esto. Pero en realidad yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en este tema. Sobre todo, por ejemplo, nosotros los procesos participativos que hemos hecho en la gerencia casi siempre son en planeamiento de iniciativa pública. Pero cuando es de iniciativa privada, no sé, no tenemos un protocolo de participación en estos casos, ¿no?
¿Cómo lo veis vosotras? A mí me gustaría ver un poco, lo dejo un poco para que, vamos, por el orden que queráis. Ya María Luisa ya ha empezado diciendo que para ella es casi un tema de alto riesgo, casi, ¿no? Le va a contar la planificación. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que la participación ciudadana está relacionada con lo que hemos hablado antes de la educación urbanística, en el sentido de que uno opina cuando bueno, a la gente le gusta opinar de todo, y estemos en pandemia o no estemos en pandemia, las redes sociales se han convertido en un lugar en el que todo el mundo vierte su opinión. Es decir, que si el tema te interesa, tú vas a opinar. Yo creo que cualquier persona hoy día tiene esa posibilidad, esa capacidad, si le dan el medio adecuado para hacerlo. Entonces, yo creo que la participación ciudadana, que no es lo mismo que lo que hemos estado hablando de la información obligatoria que tiene un planeamiento urbanístico, debe ser un proceso previo. Y tiene que ser un proceso previo en el que tú trates de entender o tú trates de comprender cuáles son las necesidades que tiene una determinada población o un determinado barrio o un determinado distrito, preguntándole por las cosas que entiende. Es decir, porque el urbanismo es árido hasta para nosotros, vamos, es un tema que es complicado hasta para quien se dedica a ello. Pues cuánto más para una persona que no entiende de aprovechamientos, ni reparcelaciones, ni cesiones. Hay que preguntar, creo yo, por las cosas que realmente le interesan, es decir, como el nivel 1 de esa educación que se pueda dar en un colegio, o hablar de viviendas, de espacios libres, de calles, de necesidades, de uso, y a ver qué es lo que cada uno detecta que necesita en el entorno que conoce. Y de esa manera yo creo que sí habrá un feedback en esa participación que muchas veces la gente no responde, porque también dice, bueno, yo qué voy a hablar de esto si de esto no entiendo, ¿no? Yo creo que habría que hacer esa encuesta o esa participación mucho más detallada para cada cosa o para cada ámbito, o con temas mucho más claros y que la gente lo comprenda, vamos. Perdón, yo desde nuestra experiencia profesional, que nosotros en Diputación sí hacemos la encuesta previa, nos hemos dado cuenta que con encuestas ni dadas en mano en cada casa contestan, porque están dubitativos, porque no saben si lo vas a utilizar para temas fiscales, no saben qué vas a hacer con esa información. Entonces, yo creo que ese no es un buen método. Un buen método sería hacer reuniones participativas, sí. Y entonces, a lo mejor, después de esas reuniones, entonces entregar la encuesta. Pero provocar la participación. Y en tablón web y todo eso no funciona. Es que yo creo que en la participación ciudadana todavía tenemos que recorrer un camino muy largo, empezando por las escuelas. No nos enseñan, mira que en urbanismo sí nos enseñan a patear la calle, a levantar todas las casas que están vacías, las que están, la antigüedad, o sea, analizarlo todo menos las personas. Entonces, al hilo de eso yo creo vamos a mezclar lo de la perspectiva de género el siguiente punto, porque es que es el urbanismo de las personas. Y la participación es con las personas. Entonces, nosotros mismos nos cuesta, o sea, hacer un proceso de participación es una cosa compleja, que cuesta su dinero, que tienes que implicar a un montón de gente, pero sin eso... Que depende de la idiosincrasia de cada municipio. Claro, bueno, pero hay mucha gente que tiene cualidades y hay gente que está tendiendo a meterse en sitios de participación pues porque tiene esa facilidad como para, bueno, toda la gente que lleva trabajando casi toda la vida en asuntos sociales. La verdad es que yo les veo un mérito, vamos, fantástico, porque se enfrentan a determinados colectivos los más complicados. Luego, si hay gente para los más complicados, pues cuanto más para la gente normal, vamos. Entonces, yo creo que en las escuelas no te lo enseñan. Si tú salieras ya con eso, sería como igual que nadie se replantea que hay que hacer un análisis previo del estado de la infraestructura y de la edificación para actuar en cualquier sitio del territorio, pues habría que hacer un análisis de las necesidades de la población y preguntarle a todo el mundo y eso. Pero eso te tienes que poner a su nivel. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto importante porque eso al final es dinero y esfuerzo y entonces debería ser como uno de los servicios que sí que se incorporaran en la administración local fundamentalmente. O sea, yo creo que las áreas de participación ciudadana son fundamentales con asuntos sociales o en un sitio mezcla que colaboraran con varias áreas, pero que nos ayudaran, porque yo creo que es difícil para nosotros. Entonces, yo creo que sin eso no podremos
yo puedo decir detectar bien las necesidades. Perdón, que creí que habías terminado. No, quería ir a comentar que yo efectivamente pienso que la educación en eso es muy importante. Creo que es fundamental, vamos, pero es que sin embargo, quiero decir también que cuando hay algo que les interesa, especialmente la gente se informa. Lo hablo básicamente por el tema del suelo no urbanizable. Volviendo un poco al tema, porque la zona de la Axarquía ha tenido mucho movimiento y ahí hubo un movimiento general bastante grande de extranjeros, de españoles, autóctonos, no autóctonos, personas que eran inmobiliarios, que vendían esas casas que hay y al final se consiguió hacer, bueno, en principio el decreto el 2012, ¿no? Aún así, no estaba todo el mundo contento, sigue dejando muchos filos, pero ahí hubo un movimiento y se escuchó a la gente. Un movimiento grande, que yo supongo que ahora es similar, aunque sea una tontería, pasado con las bicicletas en Málaga, aunque sea una tontería, no por tontería del tema, que el tema no tiene ninguna tontería en sí, sino en comparación, quiero decir, el volumen, ¿no? Pero que sí que es verdad que yo me he pasado mucho tiempo con sancionadores precisamente con el suelo no urbanizable. Cada vez que llegaba una persona al despacho y le tenía que explicar la diferencia de por qué no podía edificar en su... Es que es mío, es que el terreno es mío. Y le tenía que explicar exactamente pues que en el suelo urbano, pues un poco lo que decías antes María Luisa de las olivas, tú has tenido que ceder esta parte y luego para poder hacer los viales y le tenía que explicar todo, incluso lo poco sostenible, o lo sigo haciendo, lo poco sostenible que es, pues si tú... Vale, que quieres vivir en el campo en tal sitio y perfecto, pero es que, bueno, aparte de lo que estropeemos en el medio ambiente, lo insostenible que es el montar una red, ya sea viaria o de recogida de residuos o de saneamiento para cada uno de esos sitios donde tú quieres vivir exactamente, ¿no? Y eso, explicárselo a las personas y al final se quedaban como, pues a lo mejor tiene un poco de razón, ¿no? No, bueno, pero es que yo soy el que lleva a los niños al colegio, yo voy a ir, sí, pero vas también a consumir más gasolina, al final acabarás pidiendo esos viales, al final el punto de... Y la gente cuando le explica las cosas, se las explica con sus cosas tangibles, pues se van dando cuenta de lo importante que es, porque además siempre les digo cosas tan sencillas como, a ver, pero tú quieres tener un parque, ¿no? Y tú quieres tener un colegio para tus hijos. Pues para el suelo, para el colegio, explícale las cosas así y se van enterando, pero a eso hay que dedicarle mucha paciencia. En eso yo creo que las mujeres tenemos mucho dote para esa situación de explicar con paciencia, de ir contándole las cosas, como a lo mejor, no sé si porque estamos acostumbradas con niños o con, no sé, hemos tenido somos más cuidadoras, o ya no sé si por condición o porque somos distintos o porque estamos acostumbrados a hacerlo, tenemos esa situación y entonces esa capacidad de sentarnos con ellos y explicarles las cosas con paciencia. Pero claro, eso habría que hacerlo pues, mucho antes, desde pequeños, informándoles y creo que la situación sería distinta y participarían cuando, como os digo, participan, ¿eh? Cuando les interesa un tema, la gente participa. Yo creo que también en el tema de la participación es verdad que es que necesitamos estrategias, por ejemplo, en el tema de ponderar las voces, ¿no? Porque parece que hay gente que habla con altavoz y otros que tienen sordina, ¿no? Como que no se le oye. Yo creo que eso es muy importante porque muchas personas hablan con una vehemencia que parece que llevan más razón que otras, que a lo mejor son, o sea, que en un proceso participativo también es muy importante detectar aquellos colectivos que van un poco como con la voz cantante, pero que no por hablar más alto ni más fuerte tienen más razón, ¿no? O sea, que es verdad que nos hacen falta incluso, ¿no? Formarnos a nosotros como técnicos para un poco saber desplegar esas estrategias, que no es fácil. Antes lo decía Marta, ¿no? La verdad que al área yo he tenido relación con la área de participación ciudadana, porque en Málaga se hizo un protocolo de todo el ayuntamiento para los procesos, y la verdad es que hay gente que sabe mucho más que nosotros los arquitectos de este tema y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Porque es verdad que es difícil, es muy difícil, o sea que hay que... Tenemos que aprender, ahí tenemos que aprender. tenemos que aprender también. También hay mucha política a veces detrás de esas voces, entonces a veces se detecta eso y bueno, también hay que ver hasta qué punto está hablando el ciudadano como ciudadano por sus intereses o cómo está guiado por un movimiento político. Pues yo creo que podemos pasar al siguiente punto porque está muy relacionado, ¿no? El tema de la perspectiva de género, ¿no?
La verdad es que yo creo que en el tema de la igualdad, bueno, pues yo creo que ya es una conquista, es un clamor, ¿no? Es un clamor que la igualdad entre hombres y mujeres es una conquista social que yo creo que nadie ya se atreve a discutir, ¿no? Bueno, alguna persona por ahí habrá que todavía lo discuta, pero yo creo que bueno, hay un consenso absoluto, ¿no? De cómo se ha avanzado en este tema y del camino que queda todavía por recorrer. Lo que sí no sé si vosotros tenéis esta experiencia, pero yo sí me he encontrado que lo que sí resulta controvertido, que no sé muy bien por qué, es el tema, o sea, muchas personas, incluso compañeros y compañeras nuestras de arquitectos, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en que esto de la perspectiva de género tenga una traducción directa en el campo del urbanismo y la arquitectura, ¿no? O sea, yo creo que este segundo escalón, ahí hay más, digamos, más diversidad de opiniones. O sea, la gente tiene muy claro el tema de la igualdad, pero no le ven aplicación en el tema del urbanismo y de la arquitectura. Y la verdad, pues yo no sé, yo creo que a lo mejor yo participé hace muchos años, en el año 93, en aquellas jornadas de las que casi todos habéis escuchado hablar, ¿no? Las más jóvenes, a lo mejor más recientemente, ¿no? De las jornadas Now, que yo creo que de alguna forma, a partir de ahí, pues ya me convertí en apóstol de esto de la perspectiva de género en el urbanismo, porque me di cuenta que sí que tenía mucha aplicación. Porque es verdad cuando te dice la gente, pero hay un urbanismo para mujeres o para hombres. La verdad es que lo que es bueno para las mujeres, efectivamente, llevan razón en que es bueno para todas las personas, ¿no? Pero no es menos cierto que hoy por hoy la utilización de la ciudad y, digamos, la diversidad de roles que todavía existe no hace que las mujeres y los hombres utilicen la ciudad de forma distinta. Y también que sobre los hombros de las mujeres recaigan las necesidades de colectivos, como pueden ser los niños, como pueden ser las personas mayores, que hoy por hoy, no nos engañemos, todavía, digamos, depende un poco de las mujeres. La mujer hace una doble jornada de trabajo. Y entonces, el preguntarle a las mujeres por las necesidades, la línea que decía antes Beatriz, ¿no? Preguntar en la vida cotidiana las necesidades digamos, de movilidad, de acceso a equipamientos de proximidad, de necesidad de zonas verdes, de accesibilidad, de seguridad, todas estas cuestiones, las mujeres van a dar una visión mucho más completa y además ellas son portavoces de estos colectivos de niños y de personas mayores que de alguna forma ellas pueden trasladar sus necesidades. Entonces, es muy importante esto de la perspectiva de género en el urbanismo, porque nos perdemos, si no, muchísima información. O sea, no ya solo desde el punto de vista de las arquitectas profesionales que vamos a ver después, ¿no? Que también, sino simplemente conocer que hoy por hoy y hasta que no lleguen tiempos más igualitarios en los que a lo mejor ya no sea necesario hablar de esto porque digamos que los roles no estén tan, digamos, encorsetados, pero hoy por hoy tenemos que reconocer que es absolutamente pertinente. Si puedes expresar, Eugenia, hay algunas publicaciones, me parece que están en la imagen siguiente, hay un par de publicaciones, por ejemplo, esta es una que tiene bastante años, que es la de Urbanismo con Perspectiva de Género, que es de Inés Sánchez Madariaga, que yo creo que, bueno, yo la recomiendo porque, digamos que aborda este tema con una profundidad y un rigor impresionante. Y también traía esta publicación Espacios para la Vida Cotidiana del colectivo Punsis, que son un grupo de mujeres catalanas arquitectas, especialistas en evaluaciones de género, que también trabajaron en la gerencia con nosotros para el proceso participativo de Prepicentro. Y en esta publicación, por ejemplo, ellas incidían en eso, ¿no? En cómo la utilización de los espacios es distinta entre los hombres y las mujeres y la necesidad de incorporar esa visión de la mujer en la formalización de los espacios públicos, ¿no? Yo creo que, no sé si habéis vivido, porque Marta y yo alguna vez, ¿no? Así en la gerencia hemos tenido debates con compañeros y yo por lo menos veo que es un tema que genera mucha controversia todavía. No sé si vosotros qué opináis, o sea, cómo lo vivís, porque yo sí que he visto que levanta un poquito de, no sé, de mal rollo incluso a veces, ¿no? Esto del género en el urbanismo. A ver, ¿cómo, por el orden que queráis?
Bueno, yo siguiendo un poco con Lola, es que yo creo que el género, la palabra género está manida hoy, le terminaremos dentro de un par de años llamando de otra forma, porque yo soy una defensora como Jaco del urbanismo de las personas. Y entonces es eso de que el usuario diferente usa de forma diferente, están los hombres, las mujeres, los mayores, los niños. Me gusta más así. Y entonces, y sobre todo, más que en la actualidad, en nuestro ámbito, gracias a Dios, no tenemos mucha desigualdad. Ya luego hablaremos de lo de la proyección profesional, que todavía ahí parece que queda, pero en la administración, por ejemplo, pues nosotros entramos ganamos lo mismo que nuestros compañeros, salvo que tengamos una jefatura o no, entramos con las mismas pruebas, entonces yo entiendo que hay igualdad, es más, ni siquiera hay paridad, yo creo que somos más mujeres que hombres, por ejemplo, en la gerencia de Málaga. Entonces, sí, no dejamos de ser, Marta, nosotros un colectivo a lo mejor privilegiado, es decir... sí, por eso digo que en el nuestro que es privilegiado, los municipios pequeños la perspectiva en el urbanismo yo creo que sí es fundamental el género, pero como volvemos a lo mismo, a la diversidad, al usuario. Entonces yo creo que eso claro que es fundamental. Entonces, al final, en esos procesos participativos, si te fijas, pues casi el 80% de los que participan, nunca mejor dicho, son mujeres al final, que son las que cuentan. Entonces, pues no, por algo no hemos ganado el sitio. Entonces, el problema de que yo creo que el rechazo es un poco más que nada por la denominación, que la gente se cree feminismo, igualdad, no sé, que todo el mundo está de acuerdo. Además, si le preguntas a la gente, nadie te negaría que ellos no creen en la igualdad, pero, por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando Derecho, una de las cosas que más me gusta más que la igualdad es la equidad, que es tratar a los iguales iguales y a los diferentes diferentes. Entonces, es a cada uno tratarlo desde la perspectiva que se merece. Entonces, yo creo que al final iremos cambiando la forma, pero el origen o por lo que surgió o por la necesidad de que la mujer tuviera una voz en el urbanismo, desde luego, es fundamental. Entonces yo creo que rápidamente se le gana al que empieza a poner reticencias cuando le explica para qué nos reunimos y qué es lo que pretendemos, rápidamente se apuntan al carro porque es lo que nos han enseñado en las escuelas sin saber que estábamos hablando de género, yo creo. Sí, yo creo que siempre es imprescindible buscar el equilibrio social en la ciudad. Y el equilibrio social en la ciudad pasa por una perspectiva de género correcta. Entonces, dotar de equipamientos como guarderías, como centros de día, para que la mujer pueda también trabajar y no tenga que volcarse en el cuidado de los mayores, de los pequeños. O sea, son muchas cosas que equilibran socialmente el municipio, ¿no? Entonces, nosotros desde la Diputación también somos la mayoría mujeres, todas las que somos arquitectas urbanistas, y siempre tenemos muy en cuenta todo el tema del género. Siempre preguntamos, ¿hay guarderías? ¿Hay zonas para mayores? ¿Tenéis calles que no podáis pasar con un carrito porque sea la acera muy estrecha, o que se compartimente peatonalmente y que no haya posibilidad de acceder, o los mayores que tengan un empedrado muy, muy peligroso? Siempre preguntamos cosas así, porque la verdad que estamos concienciados, y también porque hacemos planificación de unos municipios tan pequeños que en realidad lo que nos queda es eso, no grandes áreas de reparto ni nada de eso. Pero que eso es lo importante del urbanismo, María Luisa. Sí, por eso. Es la ciudad de los cuidados y de la vida cotidiana. La discusión que estáis comentando la he tenido yo muchas veces con compañeros, ya no solo compañeros del propio ayuntamiento, no tienen por qué ser arquitectos, otras veces con compañeros más técnicos, y claro, la verdad es que en parte se llevan las manos a la cabeza como, ¿cómo va a haber diferencia? ¿Cómo va a haber un urbanismo de género? Y dices tú que sí, claro. A lo mejor el problema está en el nombre, ¿no? Yo siempre le intento explicar que bueno, que surge un poco porque hasta hace relativamente poco tiempo el urbanismo lo habían pensado solamente hombres y no se habían parado a ver esa parte humana, que no tiene por qué ser de mujer, pero bueno, que claro, es mujer la que se da cuenta, o estudiando la forma de colonizar la ciudad y de vivirla y de utilizarla, habían sido mujeres las que se dan cuenta de que las ciudades no están pensadas para esos movimientos pues más estrellados que hace la mujer en el día a día, o hacía históricamente la mujer, llevando a los niños, yendo a comprar, recogiendo una cosa de la manualidad del pequeño para luego ir a...
a la farmacia. Esa forma de vivir la ciudad de una forma no lineal, de ir al trabajo y volver, de ir en coche y ya está, sino simplemente de caminar la ciudad, de moverse por ella, de utilizar el transporte público, de tener todo un poco cerca. Un poco la situación que también se ha dado en el COVID, ¿no? De decir, utilizo los barrios. Ese urbanismo más de pequeña escala, de movimiento. Entonces, cuando le explica, hay que explicar todo eso para decir, vamos a ver, que a lo mejor el nombre no es correcto, el urbanismo con perspectiva de género, pero sí que es verdad que es una forma diferente de pensar la ciudad, no la zona de trabajo, una punta en el extrarradio, que llevas en el coche con una gran vía y vuelves, que con tu plaza de garaje dentro y como mucho que sales a tomar un café, que tiene un servicio de una cafetería cerca, ¿no? Es que en los pequeños municipios el género es más la tercera edad que la mujer. Sí. O sea, tenemos más problemas con una población envejecida que realmente que sean hombres o mujeres. O sea, que es que el género Esta población envejecida, María Luisa, es mirar urbanismo para personas. Sí. Claro, pero es que esa población envejecida normalmente recae sobre los hombros de mujeres. Bueno, porque sí, ahora, hasta que no lleguemos a una mayor Bueno, igualdad, pero muchos de ellos están solos también y sus hijos están trabajando en ciudades más de mayor tamaño, ¿sabes? Sí, hubo unas charlas que estuve hace unos años en el que hablaban que en el norte de Europa estaban pensando en barrios especiales donde hubiera diferentes tipos de edades de personas que utilizaran el barrio, y es bastante interesante porque, entre otras cosas, hay personas de tercera edad que están solas, van a esas zonas, madres con niños que no tienen quien los cuide, y a lo mejor son estas personas de tercera edad, necesitan tener gente cerca que les ayude, pero por otro lado son cuidadoras de niños. Y entonces son como unas macromanzanas o microbarrios, ¿no? que al final son una especie de urbanizaciones donde se colabora con los vecinos y te ayudas porque a lo mejor no tienen ni los familiares cerca, como estabas diciendo, ni tienes posibilidad. Y eso sí, claro, todo estudiado para que los recorridos pues sean accesibles, para que sea mucho más fácil utilizarlo con a lo mejor unas zonas de trabajo o de guardería en el propio barrio, y lo mismo no lo cuidan personas especializadas, sino que son las mismas del barrio los que no tienen trabajo, cuidan a los niños, no sé, otras formas de utilizar la ciudad. Completamente distinta. Sí. Pues yo no sé, creo que me van a regañar porque a lo mejor no estamos pasando de tiempo. Luis y Eugenia, vosotros hablar porque si queréis... No, vais bien. Tenemos todavía un margencillo para el tema que queda. Sí, bueno, porque ya ahí, he visto alguna mano levantada en el chat y esto, pero bueno, si sí, queréis... en el chat, bueno, en el chat respecto a este último punto que estábamos tratando de urbanismo de género, pues está aquí con nosotros María Soler, que de esto sabe mucho. Sabe un rato. Sabe un rato. Y bueno, pues si queréis o leo el comentario, María, si quieres participar, pues abre micro, lo que prefieras, no hacemos así un pequeño break y ya ahora reenganchamos con el último tema. En realidad el último apartado también es un poco relacionado con el tema del género, porque lo que íbamos a hacer era hablar ya de la proyección, ¿no? De como arquitectas, ¿no? Ya en concreto de nuestro... María dice que está en el chat. Bueno, no os leo os leo su comentario. Vale. Ha dicho que, bueno, que cree que el urbanismo de género lo que trae es una mirada desde la diversidad y que hoy son las mujeres las que llevan carrito, pero pronto serán todos. Y la ciudad debe estar diseñada para todas las personas. Claro. Y bueno, luego comentaba que las mujeres no están, o sea, entiendo aquí que la ciudad no está preparada ahora mismo para la diversidad, sino ni para un ciudadano universal, sino como para el joven blanco sin cargas familiares y de nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Que bueno, lo ha comentado antes Reyes, las mujeres quizás en nuestro día a día hacemos recorridos más en forma de estrella, mientras que los hombres suelen hacer recorridos más lineales. Y bueno, también hablaba María que este tipo de edificios intergeneracionales que estáis comentando, pues que ya hay algunos ejemplos también aquí en el País Vasco. Vaya, que
que creo que un poco está en la sintonía de lo que estamos hablando. Muy bien. Y bueno, os comparto de nuevo y pasamos al último punto. El último punto, sí. Bueno, veréis, en el tema de proyección profesional lo que queríamos era ya un poco abordar el tema un poco de la igualdad, pero ya desde nuestro colectivo de arquitectas. Yo había traído dos imágenes. Este artículo fue un artículo que se publicó en el 2 de diciembre del 2020, hace un par de meses, de María Ovelar, y la verdad es que es súper interesante. Yo os recomiendo que lo leáis porque, bueno, te da cuenta de un poco de la situación de las primeras mujeres arquitectas españolas, ¿no? Lo mal que lo pasaron, es decir, bueno, tuvieron como dice ahí, olvidadas, ninguneadas, depuradas, o sea, un poco de todo, ¿no? Y digamos, en contraposición a esta imagen, ¿no? Traía el cartel que diseñó el Consejo Superior de Arquitectos de España para la campaña, no sé, Eugenia, si puedes pasar. Este fue el cartel para el 8 de marzo, ¿no? que diseñó el Consejo Superior de Arquitectos de España. Soy de la generación de la igualdad y tú. Estuve buscando el del 2021 y la verdad que todavía no lo han hecho porque yo no lo encontré en internet. Pero yo traía estas dos imágenes, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hemos avanzado, ¿no? Ayer o antes de ayer que nos compartieron desde el colegio un estudio estadístico, ¿no? Sobre la proyección de la arquitecta en los distintos campos profesionales, con los distintos perfiles. Y a mí particularmente me sorprendió porque me sorprendió en el sentido de que creía que la desigualdad era mayor de la que revelaban esas estadísticas, ¿no? De todas maneras, queda mucho camino por recorrer, porque si en la escuela de arquitectura está claro que ahora mismo hay un porcentaje de alumnas y alumnos bastante paritario, yo creo que más o menos el 50% de mujeres y 50% de hombres, y el talento está perfectamente equilibrado, porque luego en la práctica profesional no existe esa misma paridad en igualdad de oportunidades, porque todavía sí que hay brecha en cuanto a salario, hay brecha en cuanto a horario, hay una distinta proyección a nivel de, por ejemplo, de arquitectas que ganan concursos, presencia en los medios. Ahora en Málaga sabemos que más de una vez en el colectivo de arquitectas nos hemos quejado de que cuando sale alguna noticia y preguntan en los medios de comunicación opinión sobre los arquitectos, pues al final es muy raro que llamen a alguna mujer cuando somos un montón de colegiadas en Málaga y parece que nuestra opinión pues que no. O sea, quiero decir que si el talento y la participación y digamos la participación en la profesión está en el 50, ¿por qué no estamos al 50 en proyección y en igualdad de oportunidades, ¿no? Pues a pesar de que hemos avanzado, creo que queda camino, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotras. Yo creo que a lo mejor nuestro colectivo dentro de la administración, en ese sentido, como bien decía Marta, es más equilibrado que en otro ámbito, ¿no? Como que, por ejemplo, yo creo que se verá en las mesas de mañana y pasado, ¿no? En el ámbito profesional libre, quizás las desigualdades sean mayores. En la administración, en ese sentido, creo que como las leyes nos amparan, pues de alguna manera tenemos cotas de igualdad más razonables, ¿no? No sé ¿cómo lo veis vosotras? Bueno, yo cogiendo el guante ese de que en la escuela más o menos hay paridad y que luego qué pasa, un poco es lo que pasa con la proyección profesional. Yo creo que sí que depende mucho de las decisiones que tomamos nosotras mismas, y cuando tú para liderar un equipo tienes que renunciar a determinadas parcelas de tu vida, muchas no renunciamos, y eso va a depender del apoyo que tengas detrás, porque evidentemente si tuviéramos un apoyo donde estuvieran perfectamente cuidados nuestra familia, no tuviéramos ninguna necesidad, probablemente tomaríamos esa decisión. Pero nosotros, yo no sé si es por nuestras características de que somos los que damos la vida, de momento, todo llegará, pues quizás lo llevemos en los genes. Entonces yo sí que creo que somos algo en ese sentido distintos, y entonces cuando tenemos que elegir pesan más otras razones que pensar en, aunque eso siempre hay gente distinta y diversa y opinará de otra forma, pero en general la mujer valora más los pros y los contras y que se deja en el camino. Entonces muchas de esas que acaban siendo arquitectas, luego pues su vida va por otros derroteros, aunque yo desde luego creo que nuestra carrera
nos prepara para casi cualquier cosa, vamos, nos capacita para absolutamente todo. No hemos buscado la vida en la carrera, que eso sí te lo enseña muy bien la carrera. Y entonces estamos preparados para casi todo. Entonces, antiguamente, como dije antes, los referentes antiguos de esas mujeres que sí que lucharon un montón por llegar donde estaban, lucharon tanto, pues que lógicamente las que luchaban y resistían eran porque eran muy buenas. Entonces, todas esos referentes sí faltan, pero los referentes actuales, pues yo creo que cada vez hay más. De hecho, quería poner un fondo, porque yo soy fiel seguidora de Ter, que no sé si la conocéis, que es una arquitecta que está haciendo por la arquitectura hoy en día en las redes sociales casi más que muchas arquitectas por su labor como arquitecta. Entonces, muy graciosa porque ha hecho, además, hace unos dibujos preciosos. Ha hecho el modulor con el cuerpo de Kim Kardashian. Entonces, pues es la primera desde Le Corbusier que se ha atrevido. Entonces, ella da unas lecciones magistrales en las redes sobre cómo funcionan las estructuras. Entonces, pero ella es graciosa porque dice, pero no os vayáis a apuntar en arquitectura. Pues yo creo que hay un montón de gente que es seguidora suya que está viendo la arquitectura de otra forma. Y a mí eso es lo que me gusta, que no todas tenemos que terminar en lo mismo y no por eso... Pues evidentemente no hemos llegado, porque en los puestos directivos somos minoría claramente, pero bueno, será un poco mezcla de decisión personal y decisión de que siguen mandando los hombres, claro. Ahí yo creo que es diferente, que las oportunidades, verdad, que depende del campo, que en la administración a lo mejor las oportunidades son más igualitarias que fuera, pero también, bueno, el otro día lo comentaba, tampoco es lo mismo cuando en sitios como donde yo estoy, como estos Rocks, que llegan a buscarte y el hecho de que sea una mujer la que le explique que su casa puede que tiene una parte abajo, como que no les gusta. Y se van a buscar al otro compañero porque es más fiable, porque en decisiones así, vamos... Porque lo consideran más fiable. ¿no? Sí, ellos lo consideran más fiable, se lo dice un hombre y parece que se lo dice algo como con una voz más autoritario y más así, pues será verdad entonces. Y no sé, luego el tener que reunirte pues con políticos, o no reunirte, sino las otras reuniones que se hacen en cafés. Extraoficiales, sí, las que no están dentro del horario de trabajo. Esas, que yo creo que pasan más incluso en la profesión fuera, ¿no? Porque cuando el encargo viene de algún círculo pequeño, pero cuando vienen de sitios grandes, de promotoras, las promotoras es difícil, pues, y sobre todo porque luego tienes que trabajar con constructores, que no es tan fácil que nosotras lleguemos ya no solo por decisión personal, que muchas veces también, o a lo mejor la mayoría, pero que también nos faltan esos huecos, no sé, no tenemos no solo el tiempo y la capacidad de hacerlo, a lo mejor ni las ganas, no sé, de estar con un grupo de señores. No nos tiene por qué apetecer. Falta de respeto también. Sí, muchas veces. Con las que tratan, además el ambiente de la construcción en general es burdo, es como un poco machista. Es casposo, ¿no? Es muy casposo. Y sigue siéndolo, y en eso hemos avanzado poco, creo, aunque no avanzado muchísimo en la igualdad. Pero bueno, ya no silban tanto cuando se pasa por las obras. Sí, eso sí. Pero bueno, que también la proyección no es solo una decisión personal, también es que las oportunidades son menos, son distintas. Luego tenemos también, sin embargo, por otro lado, la opción de poner ese grano de arena nuestro, de decir, bueno, pues yo he pensado, aunque sea un espacio pequeño, bueno, le decía también Eugenia, le decía por si Eugenia ponía la foto del centro de salud esa que le había dado yo, no sé si podrá ponerla. Bueno, es simplemente el decir, bueno, pero por lo menos yo consigo que la constructora esta, pues en sus mejoras nos dé, en sus mejoras en una obra que era simplemente una rehabilitación de un local comercial para hacer un centro de salud que se echó en Torrón, la ampliación del centro de salud existente y era un local pequeño que había que unirlo al local anterior que ya estaba, pues conseguí que nos dieran unas mejoras para formar delante un espacio, pues para estar. Un espacio que al final es colonizar un poco, es, no sé, montar una pequeña sala de estar o de ambiente de utilizar la ciudad delante, pues con su aparcamiento de bicicletas, con papeleras, bueno, faltan las plantas, pero un sitio de estar, el solecito que da la playa, y yo decía, bueno,
Bien, pues aunque sea una cosita pequeña, pero hacen aportaciones que a lo mejor al compañero, pues a lo mejor se le ocurre que el aire acondicionado funcione, sea mejor, de mejor calidad. Pero esas pequeñas cosas que yo creo que ayudan. Ayudan muchísimo. Sí. Y bueno. Bueno, pues no sé, a ver, Eugenia y Luis, creo que no sé si hemos cumplido con el plazo o no hemos pasado, pero yo os pido perdón porque no he estado muy pendiente del chat. Os tengo que decir que he visto que efectivamente aparecían mensajes emergentes, pero por eso de no tener muchas tablas en esto del periodismo, pues no está muy pendiente. Yo espero que tengamos unos minutos ahora para compartir si alguno de los que habéis puesto alguna cuestión queréis hacer preguntas y tal, porque la verdad es que a lo mejor hubiera tocado, no sé, leerlo en el momento y cortar, pero no he sabido hacerlo, os pido disculpas, pero yo creo que podemos hacerlo ahora, sí. Sí, bueno, no, vaya, yo sí he ido siguiendo el chat y bueno, la comentario que os he dicho antes que había hecho María, que estaba bastante en sintonía con lo que estabais comentando respecto a la perspectiva de género, a urbanismo de género. Bueno, luego también Miriam Rein ha dejado aquí algunos comentarios. Bueno, decía que entiende que es diferente trabajar en un ayuntamiento pequeño, como explicaban Reyes o Beatriz, como la diferencia con Málaga, ¿no? O también decía que los municipios pequeños, pues bueno, al final acaban apoyándose en la Diputación de cara a planificar y a gestionar ese planeamiento. Y bueno, también hablaban, son en general comentarios que en los que iban estando de acuerdo con vosotros, el tema de la educación ciudadana para la participación, pues estaban bastante de acuerdo con vosotras. Y Miriam nos dice que a ver si las mujeres empezamos a cambiarlo, que nos animemos a través de estas jornadas y potenciemos todo esto bueno que estamos hablando aquí. Luego, Luis ha preguntado también si bueno, aunque en la administración el desarrollo de la profesión es más igualitario, pero que si encontrabais algún tipo de conflicto, ya habéis comentado algunos, pero bueno, si alguien quiere dar algún ejemplo más y como dice Reyes, esto tiene que tender a ir desapareciendo, ¿no? Esta casposidad de la que hablabais, pero bueno, pues si queréis hacer algún comentario más. Y bueno, aquí... Luis, da un lazo para que hablemos un poco de cómo entramos en la administración y qué recomendaríamos o algo así. Pues entramos con una oposición libre, que ahora eso sí se está pensando en cambiar, con un montón de temas de urbanismo, de la ciudad, en fin. Pero yo sí recomiendo a la gente, porque lo bueno que tiene la administración, o por lo menos lo que yo sí veo, es que aunque se hagan pocas cosas, un poco como dice Reyes, ya mucho menos, porque tiene mucho menos medios, da una satisfacción muy grande conseguir pues la pequeña placita que tú has arreglado delante de todo eso. Y cuando te viene la gente y te dice hay que ver desde que eso está... O sea, son pequeños logros, también luego se quedan en el camino muchos, pero yo creo que la satisfacción que da participar en tu ciudad, colaborar un poco en mejorarla, en hacer, yo qué sé, a mí personalmente me quita todas las cosas malas que también tiene nuestra profesión, ¿no? Y al final eso es bastante agradable, trabajar en algo que te gusta y encima sentirte satisfecha, no lo hagas bien del todo, pero por lo menos te deja tranquila, es un trabajo gratificante. La satisfacción es muy grande con lo que decías, por ejemplo, de la plaquita esa. Ahí estaba terminándose la obra y no, pero siempre hay gente sentada ahí. El sitio es fantástico y cuando no, pues ahora el centro de salud a lo mejor no puede ir todo el mundo porque están por la situación que tenemos, pero siempre hay personas ahí sentadas utilizando de diferentes tipos y dicen, mira, pues son cuestas pequeñas, de arena. Son pequeñas, pero bueno, están ahí y además sobre todo que creo que al final es que nosotros lo que hacemos es una labor social, porque la arquitectura y sobre todo el urbanismo, pero la arquitectura también es una labor social. Yo pienso que
que tenemos que pensar que todo lo que hacemos es para alguien y para usarse y para que sus vidas sean mejores, ¿no? Entonces, pues ese poquito de mejorar vidas hace mucho. Vale. Preguntan también aquí en el chat, bueno, o comentan que para que desaparezca esa desigualdad hay que tener políticas de visibilidad. ¿Creéis que en vuestros puestos de trabajo, en vuestras organizaciones o entidades existen esas políticas de visibilidad o cómo creéis que podrían mejorarse? En concreto, como estamos hablando de la administración pública, pues en concreto en la administración. No sé si me podéis responder si existen, si no existen. He visto ahí negaciones de cabeza. Políticas como tal de visibilidad no hay, por lo menos en el ayuntamiento en el que trabajo en Nerja, no la hay. También es cierto que se da la casualidad o ha sido producto del azar y del tiempo que tanto la Concejalía de Urbanismo como la letrada de urbanismo como la arquitecta somos 3 mujeres, con lo cual, quieras que no, nos movemos mucho, haciendo muchas cosas y todo el mundo sabe que somos mujeres y que estamos haciendo las cosas un poquito más diferentes, ¿no? Pero, o sea, política expresamente para poner eso de manifiesto no hay. Digamos que ya hacemos bastante ruido nosotras mismas con nuestro trabajo. Pero sí es verdad que la visibilidad, como lo que estamos haciendo hoy, creo que debería ser más continua a lo largo del año. No solo actividades de mujeres, sino actividades de mujeres con compañeros, con lo que es decir, que se nos vea más a menudo, porque lo que decía antes Lola acerca de la participación en dar opinión acerca de un tema candente arquitectónico o que esté en el periódico habitualmente, pues nunca se llama a una arquitecta de reconocido prestigio, como se suele llamar a muchos arquitectos de reconocido prestigio, ¿no? Ese prestigio, bueno, se va reconociendo, pero es a base de aparecer en los medios también, ¿no? Pues yo creo que la visibilidad hay que moverla un poco entre todos, haciendo muchas más cosas aparte de esta, que está estupenda, claro. Y bueno, luego Iris pregunta, bueno, si estáis gestionando proyectos relacionados con la Agenda 2030, innovación y participación ciudadana, o si esos campos los gestionan otros departamentos. También pregunta si es posible acceder a puestos temporales en la administración, por ejemplo, como en las bolsas públicas, y si podéis indicar un poco cómo se accede a ella, o si hay alguna página, algún proyecto o alguna forma en la que conocer la gestión del empleo público, y que si podéis describir vuestro proceso, a esto lo ha contestado Marta, que describir vuestro proceso de acceso a la administración pública y si le dabais alguna recomendación. Marta ha contestado un poco con el modo de acceso, que suele ser por oposición, pero bueno, si queréis... Yo con el tema, si queréis, con el tema de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, sabéis que, claro, igual en nuestro caso, en la gerencia, en el Ayuntamiento de Málaga, es verdad que hay un organismo que es el OMAU, ¿no? Que digamos, que lidera normalmente este tipo de proyectos, ¿no? Porque además ellos, aparte del Observatorio y Medio Ambiente Urbano, también son los que gestionan los proyectos europeos, ¿no? El jefe de servicio de proyectos europeos. Entonces, es verdad que nosotros tenemos una relación muy fluida con el OMAU, ¿no? Pues no tanto como nos gustaría, porque un poco aquí retomo lo que comentaba Reyes al principio, ¿no? Del día a día, ¿no? Que nos encantaría participar en todos los proyectos maravillosos que gestionan desde el OMAU, pero la verdad que no nos da. El día a día ensombrece muchas veces la posibilidad de participar de lleno en este tipo de proyectos, ¿no? Aunque siempre nos gusta y aprendemos un montón. Yo lo que sí quería sacar en este tema es que a veces me parece, y mira que yo creo que en Málaga hay una relación muy buena entre el OMAU y el Departamento de Planeamiento y colaboramos con mucha frecuencia, pero es verdad que yo sí veo que en general los que hacen y yo creo que eso se nota, por ejemplo, en la Junta de Andalucía. Yo creo que el equipo que diseña, o sea, que está al cargo, por ejemplo, de la redacción de la lista, y el equipo que desarrolla la agenda urbana andaluza, parece como que fueran equipos diferentes, ¿no? Porque, digamos,
que no veo muchas veces. Yo creo que la agenda urbana, al no ser de obligado cumplimiento, muchas veces se quedan en declaraciones de intenciones, pero al no ser normativas, no se llegan a aplicar, salvo cuando es necesario, por ejemplo, cuando los proyectos europeos que necesitan una participación concreta, pues sí que tienen que seguir las pautas de la agenda urbana. Pero, y luego, por contra, en nuestra planificación urbanística tendríamos que ser más estratégicos, es decir, que tendríamos que aproximarnos, es decir, la agenda urbana y los planes urbanísticos deberían de ser, yo creo que en un futuro, integrarse en un mismo documento, porque unos son declarativos, pero no son normativos, y nosotros muchas veces no la tenemos en cuenta todo lo que deberíamos de tenerla en la planificación urbanística. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de intentar que estos dos tipos de documentos, ¿no? Los de la Agenda 2030 y los documentos urbanísticos, intentar que fusionarlos mucho más de lo que ahora mismo lo están, ¿no? O sea, porque es verdad que para nosotros es una referencia, pero no es una normativa específica que tengamos que cumplir, y debería de serlo. O sea, yo sé que en el OMAU están trabajando, por ejemplo, en el plan Alicia, enfocado a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora mismo, por ejemplo, van a presentar la semana que viene un proyecto de Anillo Verde. Entonces son documentos que yo creo que tienen una labor de investigación y de análisis de la ciudad, que deberíamos de incorporarlo a nuestros planes, porque es que es verdad que yo creo que deberían de ser normativos y de obligado cumplimiento muchas de sus determinaciones, y hoy por hoy no acaban de serlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un camino que recorrer. Yo espero, Lola, que eso venga aparejado de personal para cumplirlo. Totalmente. No es por nada, pero como nos pongan más trabas, más normativas y más cosas a cumplir. Sí, por eso digo que el día a día no nos permite muchas veces. Y no, eso. Pero es verdad que tienes toda la razón, que creo que todas esas cosas, incluso simplemente que incluso desde el colegio hubiera más transmisión. Yo no sé si yo, a lo mejor por mi día a día, no estoy tan atenta a las cosas que se publican, pero creo que a veces yo me noto un poco desamparada por el colegio, en el sentido que necesito que todas estas cosas estuvieran más cercanas y que se hablaran más. Y luego eso, que si vienen situaciones, normas o estudios previos, todas estas cosas que hay que hacer de obligado cumplimiento, que además me parece fenomenal que sean así, y si eran aparejados pues de medios para poder hacerlo. Que no recaiga todo sobre el peso de lo que estamos ahí, que al final lo único que tenemos que cumplir, y encima, además somos responsables de la firma que ponemos, y entonces dices, bueno, ya estoy aquí a caballo entre cualquiera que venga a reclamarme. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lola en el tema de fusionar un poco lo que son las agendas con los planes generales, pero también estoy a favor de depurar el planeamiento como planeamiento urbanístico, no como planeamiento sectorial, porque ahora mismo se está haciendo un planeamiento sectorial en el que todo el mundo, todas las administraciones aprovechan para incluir. Es verdad. Y vamos a incluir, y ya aprovechen. No, o sea, esto es un tema urbanístico, y luego ya, si queréis vosotros, hacer otro planeamiento en paralelo sobre lo mismo, que afecte en las medidas en que sean, pero no vincular todo al tema urbanístico, porque es que si no, lo que digo, no tienen fin. Entonces, es muy problemático el tema eso de, además que te van informando técnicos distintos, cada uno te pone una cosa distinta, te ponen algo que no te habían puesto antes. O sea, tiene que haber una organización más cerrada sobre todo el tema de la tramitación. No te da tiempo a enterarte. Y que lo que yo sectorialmente tenga que incluir en mi planeamiento me lo tiene que dar la administración que sea competente en la materia. No tengo que crear yo su protección para que él me dé el visto bueno. Véase cultura, véase la Agencia Andaluza del Agua, o sea, muchas administraciones que tenemos nosotros que calcularles a ellos su suelo protegido. No, si lo tienes, me lo das. Yo lo pongo, pero no me hagas que yo también lo calcule. ¿Sabes? Entonces, son cosas que se debería de depurar para hacer más fácil la redacción de los planeamientos generales. Bueno, un momento, y decir a Iris que viendo el BOP y el BOJA, pues salen
salen convocatorias tanto de bolsas de trabajo como de plazas de interino y de funcionarios de carrera en distintos ayuntamientos de la provincia. Y bueno, Sí, el colegio lo manda todos los colegio viernes, una circular. Y el colegio circula todas las plazas que salen. Sí, la de los viernes viene, además viene diferente color lo que es una plaza, a lo mejor plazas temporales de estas de 6 meses o algo así como salen algunas veces, ¿no? Que ha habido por planes especiales con el COVID, por ejemplo, ha habido alguna, pero por situaciones especiales, pero la mayoría el colegio las manda. Bueno, pues vaya, ya no hay más preguntas en el chat, a no ser que alguien quiera realizar alguna más de tiempo, que Lola estaba inquieta, estamos perfectos sobre lo previsto. Así que bueno, por mi parte, no sé si Luis también quiere decir algo. Quería comentar algo, ya que parece que soy el único que interviene de la parte de los arquitectos del colegio, aparte. Estás en una situación comprometida, Luis. A ver. No, simplemente iba a hablar de, bueno, un poco de algún comentario que había hecho y rápidamente, muy rápidamente para terminar, como dice Eugenia, y también de mi experiencia con las arquitectas en la administración pública. Lo primero, estoy de acuerdo con Reyes y bueno, y con María Luisa, yo creo que con todas, que efectivamente el colegio debe estar mucho más atento y yo creo que se intenta desde el Departamento de Información del colegio a todos aquellos cambios que se están generando y sobre todo en el tema del trámite de planeamiento, y que prácticamente no nos da tiempo ni siquiera a circular. Estamos en contacto directo, yo sobre todo, que también estoy en el trabajo profesional del urbanismo, con Juan Pedro, porque es verdad que ya no solo es la modificación de la normativa, sino incluso sentencias y autos judiciales que nos afectan en nuestra profesión y sobre todo en la administración pública. También es verdad que en municipios pequeños, pues las arquitectas de la administración y los arquitectos obviamente también, pues es verdad que se ven un poco desamparados y son ellos mismos los que, además de su formación, y por eso han llegado a ser técnicos municipales o de la administración pública en la Junta de Andalucía o en Diputación, pues tienen que estar al día y para ello es verdad que sí tenemos previsto hacer una jornada, y eso lo sé de buena tinta porque la tenemos que organizar y la tengo que intentar coordinar, pues por una parte con el COSITAL, con el Colegio de Secretarios, Interventores, que sabéis que velan en la administración pública por esas responsabilidades, porque se haga bien los trámites, y también con algún representante del Poder Judicial, pues ya sean magistrados del TSJ, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pero a modo coloquial, ¿por qué? Porque tenemos que estar al día y que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros entenderlo a ellos, sobre todo para que no lleguemos a ver esas responsabilidades ante un juzgado, como a muchos nos puede ocurrir durante nuestra carrera profesional en administración pública, y el colegio eso lo tiene muy en cuenta y lo va a tener en cuenta para celebrar esta jornada. Y luego, para terminar en la parte de cómo yo como compañero vuestro, como arquitecto, veo el trabajo y de vosotras en la administración pública, del colectivo de arquitectas. Bueno, pues en mi caso particular, de 7 arquitectos que estábamos en mi municipio, yo trabajo en la administración pública, pues pasamos a ser 3 y 2 ya son arquitectas. Es decir, al final parece que no es que sea una estadística ni que valgáis más por ser mujeres, pero es verdad que es la misma profesionalidad. Lo que se ve es que sois profesionales, da lo mismo el género, ¿no? Entonces, ahí el tema está en que además, yo creo que después de varias generaciones habéis conseguido tener esa importancia en la que además ostentáis muchos puestos de responsabilidad. Yo prácticamente estoy teniendo casi siempre
concejalas de urbanismo, ahora tengo una jefa de servicio, una directora de urbanismo. Es verdad que en las generaciones anteriores siempre era un señor arquitecto, pero ahora eso creo que está cambiando y obviamente funciona, porque si no obviamente no sería así, ¿no? Es verdad que se ven conflictos, y no estoy hablando de mi administración, ¿no? En mi ayuntamiento, pero sí se ve conflicto cuando trabajáis entre vosotras en la administración, no sé ya como arquitectas profesionales, es decir, en la calle, sino en la administración pública, porque claro, el día a día en una misma administración y con temas de responsabilidad, pues muchas veces veo que han surgido roces en muchas administraciones. Eso supongo que es una cuestión que vosotras mismas tenéis que ver y que incluso discutir en esta jornada y en la del lunes y ver cómo podéis abordarla, porque no sé si es que los hombres somos más, bueno, no sé si somos más tontos, más listos, pero la cuestión es que al final no nos enredamos tanto y yo creo que somos todos profesionales y no debe existir ese clima. Y otra cuestión es que es verdad que si bien lo que digo es que vosotras en la administración pública sí creo que estáis valoradas y de hecho tenéis esa posición y es por el valor profesional, es verdad que todavía hay roce y conflicto y por eso lo he dicho en el chat en muchos puntos. Por ejemplo, cuando se hacen obras públicas y tanto las dirigís o proyectáis, o en algunas cuestiones de reuniones a nivel con grandes promotores, etcétera, etcétera, pues siempre se sorprenden porque, la arquitecta, o bueno, es la jefa, o es la directora, o es la concejala, o es la directora de la obra, y yo creo que eso, yo creo que debe desaparecer, por lo menos desde mi plano como compañero vuestro, porque creo que y muchas veces durante estos también 20 años que yo llevo en la administración pública, creo que debe ya dejar de existir, porque obviamente no hay que decir, no, lo ha dicho mi compañera y el informe está muy claro de mi compañera y no tiene que ser un compañero, un hombre, un arquitecto el que defienda a su compañera porque es que es una profesional igual que nosotros. O sea, que eso yo creo, poco a poco eso yo creo que prácticamente está desapareciendo. Y nada, y agradeceros, como he hecho al principio, vuestra participación y a las compañeras y compañeros que nos escuchan y nos escucharán. E invitaros a que el lunes, si queréis también participar en la jornada, pues me sería grato. Así que nada, yo creo que Eugenia despide, ¿no? Sí. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos, tanto a los participantes como a las ponentes. La verdad que ha sido muy interesante. Me han escrito algunos compañeros que han estado conectados diciendo que ha sido muy interesante todos los temas que se han tratado. Así que nada, eso, invitaros a las mesas de los próximos días. Mañana hablaremos de arquitectas en la docencia y en la investigación y nada, y como dice Luis, pues invitaros también a participar en la actividad del próximo lunes, que tendrá un carácter un poco más coloquial, ¿no? Un poco más tranquilo, ¿no? y nada, pues por mi parte nada más y nos vemos mañana, ¿vale? Pues nada, muchas gracias Eugenia y a todos por invitarnos y yo creo que hemos pasado un buen rato, hemos compartido y de lo que se trataba, ¿no? Por mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego. Luego.